Hola, con este tutorial damos por culminado el ciclo correspondiente al tema que hemos denominado Introducción al cálculo de probabilidades. El teorema de la multiplicación es una consecuencia lógica del concepto de probabilidad condicional y nos muestra una forma de calcular la probabilidad asociada con la intersección de varios sucesos. Para escribir la fórmula correspondiente vamos a necesitar de la siguiente notación. A sub 1, A sub 2, etcétera, A sub k son k sucesos cualesquiera. El teorema de la multiplicación establece que la probabilidad de la ocurrencia simultánea de los k sucesos, es decir, de su intersección, es igual al producto del primer suceso por la probabilidad condicionada del segundo suceso dado el primero, por la del tercer suceso dado el primero y el segundo, etcétera, hasta terminar con la probabilidad condicionada del último suceso dado todos los anteriores. Particularizando la fórmula anterior para k igual 2, se tiene la siguiente expresión. La probabilidad de A1 intersectado con A sub 2 es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de A sub 2 condicionado o dado A sub 1. Para k igual a 3, la probabilidad de la intersección de los tres sucesos es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de A sub 2 dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 3 dado A sub 1 y A sub 2. Dejamos que el alumno plantee cuál sería la expresión correspondiente para k igual a 4. Una de las aplicaciones fundamentales del teorema de la multiplicación se presenta cuando el experimento aleatorio se produce por etapas y los resultados de una etapa cualquiera se ven afectados por los resultados de etapas anteriores. Veamos el siguiente ejemplo para aclarar lo que comentamos anteriormente. Una urna contiene 4 bolas azules, 3 blancas y 2 negras. El experimento aleatorio consiste en seleccionar 3 bolas de dicha urna en la modalidad de selección sin reemplazo. Se desea hallar la probabilidad de que en la primera extracción aparezca una bola azul, en la segunda una negra y en la tercera una blanca. Aconsejo pausar el video y tomar nota del enunciado de este ejemplo. La modalidad de selección sin reemplazo es aquella según la cual el ítem o elemento extraído no regresa al lugar de donde se realizó la extracción. En otras palabras, a medida que se van extrayendo elementos, va disminuyendo el tamaño del universo y la categoría de donde se realizó la extracción. Para resolver el problema anterior necesitamos de una notación. Para ello vamos a denominar A sub 1 el suceso que ocurre cuando la primera bola seleccionada es azul. A sub 2 el suceso que ocurre cuando la segunda bola seleccionada es negra. Y A sub 3 el suceso que ocurre cuando la tercera bola seleccionada es blanca. De acuerdo con la notación anterior, la probabilidad requerida es la correspondiente a la intersección A sub 1 con A sub 2 con A sub 3. Y por el teorema de la multiplicación podemos escribir que la probabilidad de la intersección de los tres sucesos
es igual a la probabilidad de que la primera extracción resulte una bola azul por la probabilidad de que en la segunda extracción aparezca una negra, dado que en la primera resultó una azul, por la probabilidad de que en la tercera extracción resulte una blanca, dado que en la primera resultó una azul y en la segunda una negra. Bien, el resultado se muestra en pantalla y ahora veremos de dónde salieron los elementos que constituyen las expresiones que ahí aparecen. P de sub 1, la probabilidad de que la primera extracción aparezca una bola azul. Es obvio que en la primera extracción la urna contiene 9 bolas, de las cuales 4 son azules, y por lo tanto la probabilidad de sub 1 es 4/9. En la segunda extracción, como la bola seleccionada anteriormente no regresa a la caja, o mejor dicho a la urna, hay que restarle una unidad al número de bolas azules y una unidad obviamente al total, quedando nuestra caja compuesta por 3 bolas azules, 3 blancas y 2 negras, que hacen un total de 8. Y entonces la probabilidad de que en esta nueva caja aparezca una negra sería 2 entre 8, ya que hay 2 negras de un total de 8. Para la tercera y última extracción se ha reducido el tamaño de la urna a 7 unidades, de las cuales se ha quitado una unidad a las bolas azules y una unidad a las bolas negras. En consecuencia, la probabilidad de que en esta caja seleccionemos una blanca será el número de blancas, que son 3, entre el total de bolas de la urna, que es 7. Bueno, y efectuando las multiplicaciones, como bien sabemos, 4 por 2 por 3, entre 9 por 8 por 7, nos da, sin simplificar, 24 sobre 504, que escrito de manera decimal es 0,048. Veamos ahora el ejemplo número 2. De nuevo, es conveniente pausar el video y tomar nota del enunciado de dicho ejemplo. Bueno, para resolver el apartado A de este ejemplo, y como todos los ejemplos en general que traten del cálculo de probabilidades, hay que especificar una notación, ya que las fórmulas vienen dadas mediante símbolos. En este caso vamos a denotar el suceso A, leche entera. Esto quiere decir que al sacar de nuestro almacén una leche, esta sea del tipo entero. Y B, leche vencida. Quiere decir que al sacar esto sea una leche vencida. Veamos entonces cómo calculamos la probabilidad. Es la probabilidad de A intersectado B. Es de hacer ver que aquí no existe pues 2 extracciones, una sola. Sin embargo, al tener presente de que el suceso al cual queremos hallar es la intersección de A con B, aplicamos la fórmula correspondiente dada por el teorema de la multiplicación. Muy bien, fíjense que en este caso P de A es la probabilidad de que la leche seleccionada sea del tipo entero. P de B dado A es que la leche seleccionada esté vencida si se sabe que es del tipo de leche entera. Pues bien, la probabilidad de A de que la leche seleccionada sea entera se puede calcular muy fácilmente, dado que de un total de 200 leche hay 50 de ellos que son de leche entera, y por consiguiente la probabilidad del suceso A es 50 sobre 200. Para calcular la probabilidad de B dado A, es decir, de que la leche sea vencida, dado de que la leche es entera, observamos el
el párrafo que nos relaciona el vencimiento o no vencimiento de la leche en función del tipo de leche. El 5% de las leches enteras están vencidas. ¿Qué quiere decir eso? Que si una leche es entera, la probabilidad de que esté vencida es 0,05 y de que no esté vencida, dado de que es entera, es 0,95. El 3% de las leches descremadas están vencidas. Esto quiere decir que si la leche es descremada, la probabilidad de estar vencida es 0,03 y de no estarlo es de 0,97. Teniendo en cuenta lo que significa esta información, podemos resolver ahora nuestro problema, dado que la probabilidad de que la leche esté vencida, dada que es entera, se lee fácilmente como 0,05. Pues aplicando los cálculos nos da que esa probabilidad es 0,0125. Para el apartado B vamos de nuevo a definir dos nuevos sucesos. Vamos a llamar C que el tipo de leche sea descremada y D que la leche no esté vencida. Y debemos hallar pues la probabilidad de la intersección de C con D, es decir, que la leche sea descremada y a la vez que sea no vencida. Bueno, utilizando de nuevo el producto que nos da el teorema de la multiplicación, veamos cómo determinamos las dos probabilidades que constituyen dicha fórmula. PDC, probabilidad de que la leche sea descremada. Bueno, eso es simple y llanamente 150 entre 200 que da 0,75. En la segunda es un condicional, es que la leche esté vencida si se sabe que es descremada. Y aquí eso no nos da acá. Fíjense que el 3% de las leches descremadas están vencidas. Por lo tanto, las que no están vencidas es 0,97. Efectuando el producto adecuado, se da el resultado final de 0,7275. El último teorema que trataremos en este tutorial es el teorema de la probabilidad total. Y para ilustrarlo, vamos a considerar un ejemplo. El ejemplo número 1 de aquella urna que contenía 4 bolas azules, 3 blancas y 2 negras. Y de dicha urna vamos a extraer 2 bolas sin reemplazo. Queremos calcular la probabilidad de que las 2 bolas sean de diferente color. Observe aquí que no se nos está indicando la probabilidad de que la primera bola sea tal y la segunda sea cual, sino simple y llanamente que las 2 bolas sean de diferente color. Una forma de visualizar todos los posibles resultados que conlleva este experimento es elaborando lo que se llama un árbol de probabilidad. Veamos cómo se elabora este árbol. Para la primera extracción, nosotros podemos tener las 3 sucesos A, B, N. Vamos a suponer que A sea bola azul, B sea bola blanca y N sea bola negra. O sea, en la primera extracción puede ocurrir de manera excluyente uno de estos 3 sucesos. Una vez que ya se ha extraído la bola, vamos a la segunda extracción, que también puede ser ABN. Esta que está aquí representa el suceso de que la segunda bola sea azul, dado que la primera lo fue. Que la segunda bola sea blanca, dado que la primera fue azul. Que la segunda sea negra, dado que la primera fue azul. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este significaría
la probabilidad de que la segunda bola sea blanca, dado que la primera fue negra. Ahora vamos, una vez que tenemos el gráfico asociado con el diagrama de árbol, a escribir probabilidades absolutas y condicionales. Aquí está de nuevo el árbol ampliado, donde hay que darnos cuenta de lo siguiente. En esta primera parte es la probabilidad de que en la primera extracción ocurra una bola azul. Esa probabilidad es 4 novenos, esta probabilidad es 3 novenos y este es 2 novenos. Notemos pues que a la salida de este nodo hay tres opciones mutuamente excluyentes. Quiere decir que una de estas tres va a ocurrir y solamente una de estas tres. Las probabilidades son probabilidades absolutas, no son condicionadas porque todavía no se ha hecho ninguna extracción. De ahí en adelante, las probabilidades que se colocarán corresponderán a probabilidades condicionadas. Por ejemplo, este 3 octavos significa la probabilidad de que la segunda sea azul si la primera fue azul. La probabilidad 2 octavos significa que la segunda sea blanca dado que la primera fue blanca. Y esta, por ejemplo, significa la probabilidad de que la segunda sea azul dado que la primera fue negra. De tal manera que ya sabemos interpretar los números o probabilidades que aparecen en el árbol. Al principio, absoluta, y de ahí en adelante, en los ramas que siguen a los nodos secundarios, serán condicionadas. Es bueno señalar ahora el valor de ciertos productos. Por ejemplo, si yo multiplico 4 novenos por 3 octavos, de acuerdo con el teorema de la multiplicación, sería primera bola azul y segunda azul. Si yo multiplico 3 novenos por 2 octavos, sería primera blanca y segunda negra. Sin embargo, en nuestro problema no se nos está pidiendo que la primera bola sea de tal color y la segunda de tal color, sino simple y llanamente que las bolas seleccionadas sean de distintos colores. En consecuencia, lo que hacemos es quedarnos con la parte del árbol que representa dicha situación. Y aquí estamos en esa parte. Hemos eliminado pues la parte azul azul, la parte blanca blanca y la parte negra negra. Y esto es en realidad una visualización del suceso al cual le queremos hallar la probabilidad. De nuevo repito que este producto por este es la probabilidad primera azul y segunda blanca. Pero que esto es la probabilidad no que la segunda sea blanca, sino que la segunda sea blanca dado que la primera fue azul. El teorema de la probabilidad total, que luego formalizaremos, establece que la probabilidad del suceso, cuya representación gráfica se muestra, viene dado por la suma del producto de las probabilidades de cada ruta. Esto es, la primera ruta, primera azul, segunda blanca, 4 novenos por 3 octavos. Segunda ruta, primera azul, segunda negra, 4 novenos por 2 octavos. Tercera ruta, primera blanca, segunda azul, 3 novenos por 4 octavos. Cuarta ruta, primera blanca, segunda negra, 3 novenos por 2 octavos. Quinta ruta, primera negra, segunda azul, 2 novenos por 4 octavos. Y sexta y última ruta, primera negra, segunda blanca,
2/9 por 3/8. Bueno, efectuando las operaciones del caso, esa probabilidad es 52/72, que en forma decimal es 0,7222. En el ejemplo anterior observamos que a la salida del primer nodo hay 3 sucesos excluyentes, 2/2, cuya suma de probabilidades absolutas es 1. Una colección de sucesos con estas características constituye lo que se denomina una partición del espacio muestral. A la salida de los nodos secundarios, observamos también la aparición de sucesos excluyentes 2/2, cuyas sumas de probabilidades, en este caso condicionales, también es 1. En general, si C1, C2, punto suspensivo C(n) es una partición del espacio muestral, es decir, la intersección de cualquier pareja de ellos es el vacío y la suma de sus probabilidades es 1, entonces para cualquier suceso B, el teorema de la probabilidad total establece que la probabilidad de B es la suma para todos los posibles caminos, vamos a llamarlo así, que partiendo del nodo inicial lleguen al suceso B. P de C1 por la de B dado C1, más P de C2 por la de B dado C2, etcétera, hasta llegar al final, P de C(n) por la probabilidad de B dado C(n). En el ejemplo introductorio del teorema de la probabilidad total, el árbol generado era de 2 niveles. Ahora expondremos un ejemplo con un árbol de probabilidad de 3 niveles. De nuevo, hago énfasis en lo oportuno que es pausar el video y tener una copia a mano del enunciado del ejemplo, porque luego esto no volverá a aparecer en pantalla y deben tener claro pues las cosas que se van a calcular. Aquí hay 3 servidores de televisión, Supercable, Intercable, DirecTV. Se sabe que S1 tiene el 30% del mercado, S2 el 50% y el resto S3, o sea un 20%. De los usuarios de S1, el 10% están ubicados en casa. Esta información establece que la probabilidad de que un usuario esté ubicado en casa, dado que está servido por S1, es 0,10. De los usuarios de S2, el 70% está ubicado en apartamento. Y de los usuarios de S3, el 8% están ubicados en casa. Aquí se observa pues que los usuarios se han clasificado, además del servidor usado, en el tipo de vivienda, si es casa o apartamento. A continuación se sigue leyendo y observamos que de los usuarios de S1 en casa, el 40% presentan avería. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee, perdón, el 4%. Esto se lee que la probabilidad de que un usuario que vive en casa y esté servido por S1 presente avería es de 0,04. Ahora son probabilidades condicionadas. Y que el 90% de los usuarios en apartamentos no presentan avería. Todo esto suscrito pues con relación a S1 o a S1. Entonces leería que la probabilidad de que un usuario no presente avería, dado que vive en apartamento y es servido por S1, es de 0,90. Bueno, de esta manera se pueden interpretar todas las probabilidades que en este caso vienen dadas en términos porcentuales que incluye el ejemplo. Al final se nos pide
la probabilidad de que el servicio esté averiado, de que esté ubicado en casa y use los servicios de S2, use los servicios de S1 o no esté averiado. Y esté averiado si se sabe que está ubicado en casa. Bueno, este es un problema bastante completo que vamos a desarrollar a continuación y pongan todo el interés posible. Vamos a dar una pausa, pausen ahora, para que ustedes de alguna manera traten por sus propios medios de elaborar el árbol de probabilidades. Una vez que lo tengan elaborado, pues lo van a comparar con el árbol que les mostraré a continuación. Aquí está el árbol. Comparen su diagrama de árbol con el mostrado ahora en la pantalla. Aquí se observa pues que este es un problema de 1, 2, 3 niveles. En el primer nivel corresponde pues al hecho de que el usuario utilice los servicios de S1, S2 o S3. Aquí se nota claramente que esto es una partición, dado que estamos sobreentendiendo de que un usuario no va a utilizar dos servidores simultáneamente y que además la probabilidad de cada uno de estos sucesos vale 1. Si el usuario se ha adscrito a S1, él puede vivir en casa o en apartamento. T01 representa la probabilidad de que el usuario vive en casa si se sabe que está adscrito a S1. Y este es la probabilidad de que el usuario viva en apartamento si se sabe que está adscrito a S1. De nuevo observe que aquí también hay una partición y la probabilidad pues es 1, pero estas son probabilidades condicionadas a S1. De manera análoga se interpretan las probabilidades de este segundo nivel, probabilidades condicionadas a S2, y aquí son probabilidades condicionadas a S3. En el tercer y último nivel tenemos las siguientes opciones. El sistema se encuentra averiado o no está averiado. Y esta probabilidad es la probabilidad de que el servicio esté averiado si se sabe que el usuario vive en casa y está adscrito a S1. Observe que esto es una probabilidad condicionada a la intersección de estos dos sucesos. Por ejemplo, sería la probabilidad de que el sistema no esté averiado si el usuario vive en casa y está adscrito a S2. Sería la probabilidad de que el sistema esté averiado si se sabe que el usuario vive en apartamento y tiene contratado los servicios de S3. Una vez que se tiene el diagrama de árbol con las probabilidades correctamente asignadas a las ramas, es conveniente establecer ciertos productos. Por ejemplo, si yo multiplico una probabilidad de un nivel con una probabilidad del segundo nivel, el resultado sería la probabilidad condicionada, en este caso, de ser intersectado con NA dado S1. Si yo multiplico la probabilidad del primer nivel con uno del segundo, por ejemplo, 0,5 por 0,3 es la probabilidad de que la persona vive en casa y esté adscrita a S2. Si yo multiplico ahora las probabilidades de los tres niveles, por ejemplo, el de con esta ruta nos daría la probabilidad de que el sistema esté averiado y que vive en casa y que esté adscrito a S3. De tal manera que las probabilidades que parten del nivel 1 son probabilidades absolutas de intersección.
mientras que los productos que parten de niveles secundarios son probabilidades condicionadas de la intersección, dada la intersección de los sucesos que le siguen con anterioridad. Ahora bien, si yo multiplico esta probabilidad por esta, obtengo la probabilidad de que vive en casa y pertenezca o esté adscrito a S1. Si yo multiplico esta por esta, que vive en casa y esté adscrito a S2. Y si multiplicamos esta por esta, sería que vive en casa y esté adscrito a S3. La probabilidad de que el usuario vive en casa se haría por el teorema de la probabilidad total. Todos los caminos que partiendo del origen lleguen a el suceso casa. Este por este valor, más este por este valor, más este por este valor. Si ahora quisiéramos hallar la probabilidad de que la persona vive en apartamento y el sistema esté averiado, hay que buscar todos los caminos que partiendo del origen lleguen a la intersección de apartamento con averiado, porque esta probabilidad, que esta multiplicación aquí, no es la probabilidad de apartamento y averiado, sino es la probabilidad de apartamento y averiado dado que están adscritos a S1. De manera tal que la probabilidad de apartamento y averiado, la probabilidad absoluta, sería 0,3 por 0,9 por 0,1 más 0,5 por 0,7 por 0,1 más 0,2 por 0,92 por 0. De manera tal que debemos tener muy claro todo esto que hemos dicho. Por ejemplo, la probabilidad de que no esté averiado, una probabilidad absoluta, y es todos los caminos que partiendo del nodo inicial lleguen al suceso no averiado. Bueno, miren, sería un camino, dos caminos, tres caminos, cuatro caminos, 5 caminos, 6 caminos. En cada camino se multiplican las probabilidades que se consigan en esa ruta y luego se suma. Así, la probabilidad de que esté averiado el sistema lo vamos a calcular de la siguiente manera. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 rutas o caminos. Cada una de ellas me va a dar un triple producto y luego sumamos. El primero sería 0,3 por 0,1 por 0,04 más 0,3 por 0,9 por 0,1 más 0,5 por 0,3 por 0,05 más 0,5 por 0,7 por 0,1 más 0,2 por 0,08 por 0,05 más 0,2 por 0,92 por 0. Y efectuando pues las operaciones, la probabilidad de que el servicio esté averiado es de 0,0715. Ahora vamos a determinar la probabilidad de que se tenga el suceso estar adscrito a el servicio 2 y pertenecer a casa. Este es más fácil de todo. Estar adscrito al servicio C2 y pertenecer a casa, todos los caminos que partiendo del origen aparezca la intersección de S2 con C. Sería este con este. Aquí muere, dado que no nos interesa en adelante qué es lo que puede ocurrir. De tal manera que la probabilidad de C2 intersectado con C, 0,5 por 0,3.
En el próximo apartado tenemos la probabilidad de una unión, de que esté adscrito al servidor 1 o no esté averiado. Para ello debemos calcular, de acuerdo con el propiedades de la unión, la probabilidad de que pertenezca ese 1 más la probabilidad de que no esté averiado menos la probabilidad de que pertenezca ese 1 y no esté averiado. Bueno, la probabilidad de que pertenezca a ese 1 directamente es 0,3. La probabilidad de que no esté averiado podríamos calcularla como todos los caminos que conducen a no averiado y daría el valor requerido. Pero como antes en el apartado anterior calculamos la probabilidad de averiado, pues la de no averiado será el complemento, 1 menos la probabilidad de averiado. Finalmente, la probabilidad de que esté adscrito ese 1 y no esté averiado son todos los caminos donde aparezca ese 1 con NA. Sería 0,3 por 0,1 por 0,96 más 0,3 por 0,9 por 0,9. Bueno, a continuación mostramos los cálculos. Todo lo que ya hemos visto, probabilidad de la unión, la probabilidad de S1, la probabilidad de no averiado, los calculamos como un complemento, y la probabilidad de S1 y no averiado. Un total pues de 0,9567. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que esté averiado si se sabe que pertenece a casa. Sin importar pues a quién está suscrito. Si utilizamos el teorema de la condicional, la probabilidad de que esté averiado, dado que esté en casa, es igual a el producto de la probabilidad de interacción de averiado con casa entre la probabilidad de casa. La probabilidad de averiado con casa, de nuevo, son todos los caminos que nos dé la intersección de averiado con casa. 0,3 por 0,1 por 0,04 más 0,5 por 0,3 por 0,05 más 0,2 por 0,08 por 0,05. Entonces tenemos la probabilidad de que pertenezca simultáneamente a los sucesos casa y averiado. Como es un condicional, tenemos que dividirlo entre la probabilidad del suceso que condiciona, es la probabilidad de casa, sería 0,3 por 0,1 más 0,5 por 0,3 más 0,2 por 0,08. Bueno, aquí está pues lo que habíamos dicho anteriormente, la probabilidad de averiado y casa, o los caminos, la probabilidad de casa, y ahora por simple cociente obtenemos la probabilidad condicionada requerida. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.